Joseph Kosuth, artista estadounidense, filósofo, antropólogo, desde los años 50 explora el arte a partir de las ideas de Duchamp sobre el ready-made, el estructuralismo francés. Es incontestablemente uno de los más importantes líderes del arte conceptual, llegando al rechazo absoluto de cualquier tipo de producción de obras. Roch Laseca, curador español. Su principal foco de investigación es el rol del museo y su impacto en la sociedad. Cuestiona la incidencia de lo institucional, lo arquitectónico y lo histórico en ellos. Laura Batkis es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires y curadora independiente. Ejerció la docencia en la Cátedra de Arte Argentino Contemporáneo de la UBA. Entre sus trabajos de curaduría y gestión se destacan Primera Bienal de Johannesburgo en Sudáfrica, curadora del Centro Cultural San Martín, coordinadora de arte en la Dirección de Promoción Cultural y curadora del Centro Cultural Recoleta. Bueno, vamos a arrancar esta última jornada de hoy. Es un placer para mí personalmente y lo hago extensible también al equipo del estudio, personalmente a Joseph Kosuth, a participar y clausurar este evento. Me toca dar las gracias, antes que nada, gracias a todos los que han hecho posible que lleguemos esta semana de trabajo aquí a Buenos Aires, a Aníbal Josami, a Diana Wexler, a todo el equipo Muntref, y quiero hacer especialmente extensible también el agradecimiento a Jorgelina Infer, nuestra persona en el terreno, que es la persona gracias a la cual esto está siendo posible. Bueno, nos toca de alguna manera, es una oportunidad de tener una primera toma de contacto de este lanzamiento de la antología en español de los textos reunidos de Kosuth. Este es un libro que empezará a estar distribuido a partir de la próxima semana en todas las librerías con las que suele trabajar la editorial Metales Pesados y la coordinación de la Casa Encendida de Madrid. Es una coedición entre estas dos instituciones. Se trata de una antología que revisa el libro original de 1991, publicado por el MIT de Massachusetts, y que nosotros hemos traducido y extendido para empezar a tender puentes con la historiografía de América Latina y de España. De manera que este libro aparece con un interés eminentemente histórico para la comunidad hispanolectora y que nos va a permitir poner a dialogar algunas contribuciones fundamentales del arte fundacional angloamericano con algunas prácticas y contextos conceptuales y neoconceptuales de España y de América Latina. De manera que el objetivo primordial de este libro, que estaba ya como una tarea pendiente en la empresa de trabajo del estudio, es el de empezar a generar puentes de intercomunicación y transferencia con esos campos de saber que se activan a partir de la práctica conceptual y neoconceptual de las comunidades hispanolectoras. Creo que habría que empezar por plantear que no es una antología de la obra de Kosuth, es una antología de su escritura. Y esto nos plantea ya una primera problemática epistemológica, una primera confrontación de interpretación de carácter hermenéutico. Sabemos que la obra de Kosuth, mucha de ella es eminentemente textual, pero también sabemos que este texto no es su obra. Ahí sí. Se trata entonces es directamente este catálogo de textos una revisión de la historia del arte reciente. Va a ser un viaje a partir de los textos del año desde el año 66, como una aglomeración de relatos, una aglomeración de narraciones que se cuentan en primera persona. Esto va a ser clave para entender que aquello de lo que estamos hablando aquí, aquello de lo que se aborda en el texto, en el libro,
es fundamentalmente un cuerpo de textos que van a abordar abiertamente la filosofía, van a abordar abiertamente problemáticas de antropología del contexto, pero sobre todo son textos muy atentos a las circunstancias del momento desde el cual fueron escritos, muchos de ellos, por supuesto, desde Nueva York. Para los más curiosos de esta antología, yo recomendaría empezar a leer el libro a partir de sus notas al pie. Allí vamos a encontrar una suma de posiciones críticas, personales y biográficas de Kossuth con respecto a su contexto, y nos va a permitir, sobre todo, empezar a trazar una historia del arte reciente a partir de una actitud abiertamente beligerante. Descubriremos a un autor muy beligerante con su contexto, muy beligerante con la pintura, muy beligerante con el formalismo, con el arte político también, pero sobre todo, y ahí está la clave, muy beligerante consigo mismo. Esto lo comento en el prólogo. Joseph no se cansa de cavar trincheras para enterrar su propio cuerpo, cavar su propia tumba, desandar aquellos relatos que le hicieron construirse en cierto contexto. Recuerdo, por ejemplo, el momento en el que desautoriza prácticamente sus protoinvestigaciones de los años 60, quizá una de sus series más conocidas, cuando ya entra en contacto con Bob Schulte y Stanley Diamond en la New School for Social Research, y que de alguna manera le abren la posibilidad de empezar a interpretar su propia obra en un contexto de análisis antropológico muchísimo más extenso, ¿no? Todo esto lo vamos a ir descubriendo en el libro, en este viaje. Es de alguna manera una bomba de profundidad, una bomba de carga, es decir, nos va a permitir rearticular ciertos condicionamientos y statements que de alguna manera han ido formando parte de este inconsciente colectivo que tenemos respecto a la historia reciente del siglo XX, del arte, pero sobre todo nos va a permitir poner en práctica aquello que siempre se nos había contado sobre ciertos fundamentos conceptuales. Y es que constantemente el texto analítico de Kossuth se va a referir no tanto a obras específicas, a análisis formalistas de ciertos trabajos, sino a un interés por descubrir las condiciones de trabajo del propio medio. Es decir, el campo de trabajo, el objetivo, la orientación específica de la práctica de análisis y exploración de la escritura y la investigación de Kossuth va a estar enfocada precisamente a descubrir ese campo de batalla, ese campo de trabajo del medio del arte. Hoy, esto de que el arte se haga preguntas, más allá de poder satisfacer ciertas expectativas estéticas o no, es algo que ya damos por sentado. De hecho, nos resulta algo muy habitual y esperamos que el arte contemporáneo sea también un campo, sobre todo, de interrogación y de crítica constante. Pero son estos textos los que nos van a recordar que no fue hasta la llegada del conceptual cuando se instituyó como programa la sospecha sobre el propio medio. Es decir, aparece como un programa de trabajo, aparece como una metodología, un set de estrategias que nos van a permitir levantar ciertas interrogaciones constantes sobre el propio medio. Ahora, por supuesto, ya damos por hecho que el arte no dé nada por hecho, pero de alguna manera el rastreo biográfico de esta colección de ensayos nos va a permitir reinscribir la discusión de las obras y de la práctica artística en el contexto más amplio de la cultura. Y esto va a ser quizás una de las revelaciones más destacadas de las que vamos a poder tener a lo largo de la lectura de la antología. Hay un interés preciso por hacer del arte cultura, es decir, entender la producción artística como un dispositivo de fiscalización del propio tejido cultural en el cual se inscriben ciertos ejercicios artísticos. Hay un statement que constantemente aparece como leitmotiv en el pensamiento de Kossuth, y es el que reza que aquello que no es conceptual es opaco. Es una frase que vamos a encontrar reiteradamente en el texto. De alguna manera, el libro es, por lo tanto, un libro contra la opacidad, es un libro a favor de la transparencia,
Y en el proceso de edición de estos ensayos es un trabajo que llevamos a cabo desde el año 2016 y que por fin puede ver la luz hoy. Ha habido en todo este tiempo una pregunta que ha estado constantemente dándome vueltas. No es una pregunta mía, es una pregunta que se hizo Marcel Duchamp en 1913. Duchamp se preguntó, ¿puede uno hacer una obra sin que sea una obra de arte? ¿No? Esta pregunta sobre el propio medio lleva mucho tiempo dando vueltas, pero no llegó a entrar nunca del todo. De alguna manera, la pertinencia del trabajo y del pensamiento de Kossuth ha sido saber inscribir la autosospecha en el relato hegemónico de la historia del arte. Es decir, entender que la hegemonía de producción de significado va a tener que ver absolutamente con la producción de una interrogación constante sobre el propio medio. Entonces, ¿cómo metodológicamente es posible explorar esto en el pensamiento de Kossuth? Bueno, fundamentalmente el libro es también una puerta dimensional. Es un acceso directo a sus procesos mentales. De hecho, leer el libro es también leer lo que él lee. Técnicamente vamos a encontrar una infinidad de índices, textos, citas, referencias. Va a ser una manera también de apropiarnos de su horizonte cultural, todos aquellos amigos y no tan amigos que le han acompañado durante muchísimos años y que yo en este caso recomiendo leer a modo de hashtag, diríamos hoy, ¿no? El libro aparece como un hipertexto que nos va a ir conectando con muchas otras referencias, con muchos otros textos, con muchos otros programas y muchos otros autores. De manera que esto que recorre estos 50 años de escritura, son 50 años de pensamiento, pero es importante también contextualizar el momento en el que esta gran producción de textos aparece, sobre todo me estoy refiriendo 60s, 70s y luego 80s, en un contexto abiertamente nutritivo para el pensamiento transversal. Recordémoslo, es el momento en el cual el arte y la teoría crítica se miran al espejo con los medios de masas y viceversa. Es el momento, es el gran momento del auge del giro lingüístico, es el momento del postestructuralismo, es el momento de la French Theory, es el momento del tránsito de los estudios culturales, los llamados estudios culturales de su Birmingham natal a las nuevas academias americanas, y de alguna manera esto va a activar unos procesos metodológicos de pensamiento que va a hacer posible la producción de textos abiertamente explícitos y metodológicos. Aparte de este interés en generar, como había comentado al principio, nuevos puentes historiográficos para releer producciones conceptuales y neoconceptuales dentro de la comunidad hispanolectora, la antología también nos está sirviendo para releer y resituar la propia producción de significado en el contexto. Es decir, hoy hemos hecho del conceptual histórico una sustancia estética. Hemos desactivado toda la carga disruptiva, esa fuerza de la que hablaba Christoph Menke, ese poder generador de significado y de producción, en favor de una memoria y de una visualidad débil, una visualidad acrítica y lenitiva que se ha ido desactivando a medida que nos hemos ido acostumbrando a ciertos gestos, a ciertos procesos de producción de imagen del conceptual. De manera que, paradójicamente, a través de rescatar estos ensayos, a través de rescatar en nuestro idioma estos textos, nos va a permitir de alguna manera también resituar y reinscribir, desandar esta imagen débil que se ha producido del conceptual para volver a inyectarle esa carga disruptiva que va a estar muy presente en la producción de textos de Joseph. De manera que yo sinceramente les invito a que se imbuyan en el trabajo. Para mí personalmente ha sido un placer poder guiar la producción de esta antología. Ha sido un trabajo colectivo, debo decir. Hemos sido 2 editores, 3 correctores y 2 traductores los que han estado implicados en este proceso.
y a través de la generosidad de nuestras editoriales colaboradoras, La Casa Encendida de Madrid y Metales Pesados de Chile, ha sido posible hoy traer esta colección de ensayos. De manera que ahora con Laura vamos a comentar un poquito el contexto y abriremos las conversaciones para que ya nuestro autor protagonista pueda comentar. Muchas gracias. Wait, I always wondered if I would do one of these things, if I could Siempre me speak first and pregunté explain the critics. si It's never podía happened. I've hablar never yo been given primero the en una de opportunity. estas oportunidades. So I will sit Entonces here ahora le longer, quiero and now preguntar si Laura puedo will talk hacerlo. about it. Okay. Y bueno, ahora la voy a escuchar a Laura hablar sobre Bueno, mí, ya que no me dejan. en relación a lo que acaba de decir Kossuth, y que me parece genial, porque justamente una de las cosas que a mí más me interesó de, por primera vez, poder leer, el lujo, lo genial que es poder leer en castellano el libro que ya había leído en inglés, la publicación en MIT, pero leerla y con textos nuevos, es que Kossuth es uno de los pocos artistas hoy, por lo menos, no hablo del contexto del conceptualismo histórico, donde otros artistas como Donald Judd o Sol LeWitt u otros más también producían teoría, pero sí, not so much, but You have to be careful. I'll be careful. Very careful. careful. But you are the Saul made very nice works, but he had very little to do with what we're Él hizo, la verdad, un buen trabajo, pero fue poco. La idea de que, bueno, de que la teoría, el artista es el que produce la teoría y además el que en las propias obras del artista están las intenciones del artista. Esto es algo que queda muy explicitado en todo el texto, con lo cual leer la obra, el trabajo, el libro de Kossuth es leer de primera mano, de alguna manera, lo que él acaba de decir, y creo que con algunos artistas esto realmente sucede. El trabajo del crítico de arte es un texto paralelo, pero el trabajo del artista es el artista es el que produce significado y produce con su propia obra donde están las intenciones del artista, ¿no? En ese sentido, para todos nosotros es una herramienta fundamental porque siempre el conceptualismo histórico norteamericano lo hemos leído, ¿no?, en la facultad, en la universidad, de manera totalmente fragmentaria, con textos de libros, un poquitito de Gregory Badcock, un poquitito de acá, con lo cual a mí me cambia absolutamente el panorama de poder leerlo en mi propio idioma, en donde muchísimas de las cosas que dijo Rob no quiero repetir, pero están en el libro y es muy, 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 muy claro, bueno, el hecho de que el arte conceptual acopla la práctica del arte con la teoría. Esto es tremendamente importante entenderlo. Y todos los temas que abarcan, ¿no?, desde la idea de que hay una nueva praxis que crea conciencia y produce sentido en objetos, frases que se repiten en el libro, como la que vos mencionaste. Otra es, ver no es tan simple como mirar, seeing is not as simple as looking. La idea de que el espectador es un lector, que también como lector tiene un compromiso, ¿no?, en la creación de la obra, porque hay una mirada que en donde se va estructurando el andamiaje que hace que se vea la obra. Y algo que me interesó muchísimo es esto del compromiso del artista en la producción de significado y en la producción de significado de sus textos. Hay un montón de cosas súper interesantes que no los quiero aburrir, porque para eso está que lean el libro. Una de las cosas que me pareció como muy importante también es el hecho, en una parte donde él explica, donde la fecha de la realización de la obra es la de la concepción, porque es la concepción de la idea. Ahí se aparta enormemente del arte formalista, porque el artista no podemos fechar el momento, no hay una realización de la idea, con lo cual todas las obras que se realizan después, bueno, esto es muy claro cómo se aparta completamente, y todo el tiempo, como dijo Rock, él pone la diferencia muy grande con el arte tradicional de la producción de objetos del arte formalista. En este sentido, y en relación a esta presentación, bueno, quiero agradecer, a Aníbal Josami y Diana Wechsler la invitación de la UNTREF que traigan a Joseph Kossuth para presentar este libro, a Joseph Kossuth, que me deja estar en esta mesa con él, con lo que implica, y a Rock por, la verdad, el trabajo increíble que abre una herramienta para todos los que integramos la comunidad del arte,
críticos de arte, curadores y artistas sobre todo, en nuestro trabajo. En relación a la mesa que tiene que ver con el juego de los archivos, de Play of the Archives, bueno, es interesantísimo porque en realidad, y lo dijo él, vos lo decís muy claramente en el prólogo, decís que meterse en la obra de Kossuth es meterse un poco en el archivo mental de él, lo decís tal cual, ¿no? Y Kossuth trabaja permanentemente con archivos, citas, frases, que va a poner en juego toda una red de relaciones apropiándose de fragmentos de significado de la cultura. Esto es muy importante entender, ¿no? Que Kossuth coloca el arte dentro del ámbito de la cultura y va construyendo otros significados. Y él trabaja con las relaciones entre las relaciones. El significado proviene de esas relaciones, de las relaciones. Estos procedimientos se ven muy claramente en muchos trabajos. Yo no voy a hablar ahora sobre las obras de Kossuth. Sí quiero destacar que acá un par de gente me pedía hablar de esa instancia. Bueno, a mí especialmente me interesan una cantidad de trabajos que Kossuth ha hecho como sus exposiciones curadas, donde me encanta él trabajando como artista y como curador. Destaco muchísimo una muestra que hizo en Brooklyn, que fue The Play of the Unmentionable, donde trabajó con el acervo del propio museo, ¿no? Trabajando como rearmando la propia obra y tomando citas de Hitler, citas de Oscar Wilde, citas de Rousseau y colocando los trabajos, ¿no? Y entonces uno disponiendo, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, había una parte súper interesante donde él colocaba la obra de Barbara Kruger encadenada, una conocidísima trabajo de Barbara Kruger, que dice "We are notifying your change of address", y al lado, ¿no? Las obras de pronto de una Lucrecia de Lucas Cranach, donde está ella a punto de, con una cuchillo porque se va a suicidar porque fue violada, con una cadena, por supuesto, y donde está una esclava del siglo XIX encadenada. Entonces, hoy que está, bueno, todo el tema de la mujer y estamos las mujeres tan empoderadas, ya en el año 1990 trabajaba sobre eso, o de pronto él mismo trabajó con el mismo archivo del museo, poniendo todas las obras que tenía el museo sobre la Bauhaus, ¿no? Los muebles de Breuer, pero interesantísimo con los textos producidos en ese momento por Hitler en el discurso de arte alemán en la Casa de Arte Alemán en 1937. Entonces, bueno, y una cantidad de otros elementos. Me pareció que además ese trabajo se enmarcaba en otro contexto muy apropiado en 1990, que era que en ese momento había habido un ataque al arte otra vez. Toda esta muestra tenía que ver con los ataques al arte y la censura y qué es lo que las instituciones nos dejan ver o nos dejan ver o dicen que está prohibido o no, porque justamente en 1990 ustedes van a recordar que en Cincinnati se había hecho un juicio, el trial por homosexualidad a la obra de Bochnarovich. Y si te acordás de Bochnarovich, que ahora, bueno, estamos estudiándola bastante en la Argentina, y la de Robert Mapplethorpe. Y que encima, o sea que está siempre eso de también volver a la cultura del momento. Además, en ese momento la NEA, de National Endowment for the Arts, que sería como el Fondo Nacional de las Artes, era el que había estado, se ponía en juego una cuestión política que era la que estaba también trabajando en este momento. Kossuth estaba en ese momento, creo, recibiendo fondos, ¿no? De la NEA en ese momento también, o en muchos casos. En el caso de, solamente, y breve y termino, pero para que sepan, esto ya una muestra que se hizo acá en el año 91, él puso en juego de manera, para mí fue increíble, como un artista norteamericano conceptual desde afuera vino, sin haber venido antes a la galería, en ese momento Ruth Ben-Sakar vino en el año 91 a hacer una obra que se llamaba Una Aleph ex libris para JLB, que es un homenaje a Borges. En ese momento que para mí fue como fascinante ver su cerebro, así como vos viste el archivo, uno ve el archivo mental cuando uno ve cómo él trabajó haciendo todo un juego de relaciones que a mí me permitió ver cómo el lenguaje podía manifestar, aunque no podía decir, algo que Borges también manifiesta en el Aleph, que es la imposibilidad de lo inefable que es el lenguaje para manifestar de pronto algunas situaciones. Entonces ahí Kossuth
En el Aleph trabajó sobre el Aleph con una frase extraordinaria que tiene tanto que ver con Wittgenstein, que tiene tanto que ver con Kossuth, donde habla sobre arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor, ¿se acuerdan? Bueno, cómo explicar a los demás algo, si tenía que hacer la quotation exactamente, pero bueno, es una bellísima manifiesto de Borges que es tan parecido a la obra de Kossuth. Arrimo ahora al inefable centro de mi relato, empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? A partir de toda esa frase donde estamos hablando otra vez de lo indecible, de lo unmentionable, de lo que no se puede decir, de lo que no se puede transmitir con lenguaje, Kossuth con lenguaje manifiesta un trabajo visual donde además hace estas intertextualidades trabajando con textos y textos de citas y citas y citas, como si fuera in infinito todas las relaciones. En ese momento él usó un texto de El brujo postergado, que está en la Historia Universal de la Infamia, y a su vez usó la cita que usó Borges en la Historia Universal de la Infamia, que era un cuento de un mago que estaba en el Conde Lucanor, ¿no? Y todo eso, contexto más amplio, cuando Borges escribe que baja, ¿se acuerdan que dice bajo 9 escalones, bajo a la casa para ver el Aleph? En la galería de Ruth Ben-Sakar uno bajaba, con lo cual la arquitectura estaba, la galería, ese espacio que ya no existe más, como el Aleph. ¿Se acuerdan que el Aleph, la casa donde estaba el Aleph, Borges dice que se destruyó? La galería Ruth Ben-Sakar de Florida no existe más, con lo cual el Aleph de Kossuth no existe más tampoco. Y también estaba muy cerca de la casa de Borges y de la librería La Ciudad, donde Borges firmaba que tampoco existe más. Con lo cual todo eso, de alguna manera, son redes de significaciones con un homenaje increíble, donde a mí, como argentina, admiradora de Borges y de Kossuth, él me hizo ver y resignificar la obra de Borges de una manera notable, y usando archivos y textos, ¿no? Bueno, eso es mi manera de contar cómo Elisa los archivos y los textos. Y todo eso es un play, creo que es una parte del trabajo. Él habla mucho del juego, poner en juego, to play, la idea de to play with the archives, to play, el juego es todas esas redes de significaciones que implican, por supuesto, en mi caso, una espectadora, lectora, que como lectora, no como crítica de arte, yo como lectora me comprometo en esa comprensión de la obra. Y ahí me incluye. Y bueno, me parece un juego muy interesante para ser jugado. Muchas gracias. Is there anything left to be said? ¿Hay algo más que quede por I decir? feel I've been Que explained away. siento que he estado explicando la forma. There is a moral agency Hay to being an una artist. agencia And, moral que hay que unir. Y It's different than being an interior decorator. es by the diferente nature a of the ser un activity. decorador de interiores We have come por la from naturaleza de esa a actividad. situation Venimos de where una situación en la que la philosophy filosofía essentially died in the academy esencialmente and became murió en the la history of academia philosophy. If y you se take a volvió la historia de la a filosofía. course of philosophy now, that's what Si lo I've tomamos experienced. desde ese punto de New work experiencia. has not been generated very much. Algunos trabajos se han estado generando. Bueno, en el siglo XX hemos tenido dos filósofos, en un caso Nietzsche y después el otro Stanley, que tienen, los dos salen con la idea de que había cosas imposibles desde el punto de vista filosófico. Y también sobre los filósofos no podían ser más distintos, pero uno escribe sobre la idea de que uno no puede decir las cosas, sino hay que mostrarlas. Y Nietzsche también
la cultura humana y la civilización, y de una forma no paradójica era el arte. Entonces los dos llegaron a este punto de que los artistas en algún sentido tienen la herencia de esa responsabilidad. Como una persona joven, ya no soy una persona joven, ya no creo en la pintura tanto, cualquier forma, y lo pensaba ya en mi juventud, que hay preguntas para preguntarse, hay formas estandarizadas de instituciones. Lo que había en la cultura no era algo que teníamos que aceptar, es la idea de volver a crear el mundo. Entonces me encontré viendo formas, pinturas, esculturas, fotografía, bla, bla, bla. Esta imposición o este combustible que venía siempre, siempre la idea de pensar en el cómo. Y era una manera de cerrar el cofre y esta idea de hacer preguntas si uno es artista. Y ciertas formas que habían sido establecidas y teníamos que seguir. Y eso fue un poco la descripción de los comienzos del 60. Entonces hubo algo impactante, que la idea de que creamos significado pero no se trabajaba con el color. Entonces el énfasis siempre estaba equivocado. No, siempre se hablaba del medio, no de la forma del cómo. Había preguntas que había que preguntar y la preguntamos a través de la sociedad y algunas que no se preguntaban. Luego del postmodernismo y luego de eso se dio vuelta la página. Una de las cosas importantes, y estoy, no sé si esto tiene que ver con la traducción del español, pero estoy escuchando he o él para la definición de toda la humanidad, y para mí, a mí me enseñaron desde muy joven que es él y ella, no solo él. Y sé que es mucho más fácil en inglés que en otros idiomas de base latina. Pero para mí escuchar estas cosas que de alguna forma son irrelevantes, pero también, bueno, tiene que ver con la comprensión política, tiene que ver con el sonido y sería lo mismo. Lo que hizo el arte conceptual, tenemos nuestro trayecto en la historia. Era una clase de una cierta tipo de tradición en los que estos doctores y esta figura de crisis de vida que realizaba actividades erráticas porque venía de sus manos. Esto es algo como una de las cosas bautistas. Hay que parar de decir sí. ¿Cómo puede ser que una mujer puede ser Cristo? ¿Cómo se puede definir ese modelo y promover lo que un artista es? Cualquier campo en la que la mujer hacía una obra de arte era valorar la idea, no el género de la persona que estaba haciendo el trabajo. Eso era importante. Y eso fue una contribución importante de la que me siento orgulloso porque formé parte de eso. Y de ese momento en adelante se ha visto muchos artistas, pero vamos a enfrentarlo. Quizás de los mejores artistas que han salido en los 60, la mayoría eran mujeres. Entonces esto es algo importante para mencionar. A veces se ignora, particularmente los hombres lo ignoran. Bueno, esto que dije es algo que es algo aparte, pero como artistas uno escribe un libro. Odio cuando era joven, en los 20.
y quizás a los 28 una persona se mostró una persona a los 28 antes de que tuviera 25 y después 22. Filosofía lo escribí cuando tenía 23 y se publicó a los 24. Y me doy cuenta de que cómo es que se pone la idea de arte en el mundo. Primero se hace el trabajo. Eso le enseña a la gente lo que es el arte, algo que quizás está ahí que no estaba antes. Entonces uno habla de eso y se teoriza. Un artista es diferente de alguien que no es artista porque está relacionado, está vinculado con la práctica, tiene un modo ontológico. Este libro es parte de mi trabajo, como lo son los demás proyectos. En la tercera parte también hablo de la enseñanza, porque lo que uno le dice a los artistas jóvenes es tener una idea y ponerla y exponerla al mundo. Entonces la enseñanza también es algo muy importante. Entonces, en el momento establecí un camino, pero bueno, debido también, yo estaba aprendiendo a la vez que enseñaba. We can go lots of ways, but where are we going? Tell us, Joseph, when did you start to Contanos write cuándo professionally empezaste for a publishing? escribir profesionalmente para how did you first publicar, articulate your cómo text? As fue que a la young gente person empezó a in New York leer by the time, I don't know if you were tu already teaching by libro, then or you ya started que, o before sea, that. estabas Certain enseñando, things struck me. estudiabas When antes. people Bueno, began to hay write about cosas my que me work, I sorprendían realized, porque my cuando la God, that's gente not what I empieza a mean, and escribir it's not what I sobre mi want trabajo, the yo world to dije, think. no, esto no Lucy era lo que Lepard, yo who quería was decir. Entonces a había una parte fantastic en person la que and someone I have hoy tremendous conocí una respect persona for, muy but she was importante part of y Soloist and the minimalist generation. And que what era de mi misma generación, she saw y conceptual art as ella veía al post-minimalism arte because she saw it in conceptual relation to como minimalism, right? posmodernismo y la asociaba con el Minimalism minimalismo. was El very interesting and minimalismo very era algo important, muy but importante, really muy the last interesante, pero modernist en movement. realidad fue uno de los últimos movimientos I really was artísticos fighting for another modernos. idea of art Entonces completely. yo tenía otra idea And completamente distinta I del arte realized y that me it di was cuenta what I de was doing que being lo que framed yo by estaba haciendo era como I, who was estar young and englobado. did not have the power Yo and did not have era the joven, no microphone, tenía poder, was no being framed estaba by escribiendo those who por mi did. cuenta. Entonces estaba siendo impulsado, empujado por began aquellos doing que sí lo so-called tenían. conceptual Entonces art empecé a much decir lo que earlier. hoy se conoce Saul como was a well-known arte artist when I was a kid. conceptual. So, of course, Entonces hacía mi his propio idea arte of cuando era conceptual art chico still y is thought su by some idea people del arte to be conceptual conceptual art, where es it lo really que is hay little gente que to do with what todavía I've piensa done que es lo or que es el what arte really conceptual, pero lo que is yo he radical hecho, about conceptual art. yo creo que es algo radical sobre el arte conceptual. And it wouldn't have happened without Saul's work, Y no but hubiera it was pasado something sin else. el It trabajo de preceded it, Saul, but it was pero absolutely something else. pienso que fue algo totalmente and distinto. If you look at Y si vemos the work that was done at the time, los trabajos que se you hicieron know, en it's esa all época, there. It's all a matter van a ver of que está kind of todo record. allí. Está The todo writing I felt en was récord. necessary Yo pensé que because I didn't like escribir what other era people were writing, necesario and I began to write. porque And somehow necesitaba, I tenía la was necesidad de shocked empezar a to realize it escribir. was book worth. Y después And now we're going me to, at some estuve point, be choqueado doing de the second descubrir de work, que me second book. gustaban los libros. Escribí uno, But escribí el that's fine, segundo. and that's Y part of my eso está bien y responsibility es as an parte de artist, mi as a maker of responsabilidad meaning, como that it's artista, clear como what creador I'm del doing significado, is all porque about. claro lo Is que that estoy an answer? I haciendo don't know if it is. sobre Kind of. esto. ¿Eso responde lo que me preguntaste? I'm interested Ponele. in the reception of La your verdad es que estoy writings as interesado parallel en la to the reception recepción of de your first tu exhibitions by then. I mean, you escritura address en very paralelo directly con tu some of, arte, ya que vos te dirigías the main events that particularmente were a taking algunos de los place in New eventos York más by importantes then. que estaban Apart ocurriendo en from Nueva your York. original texts, some statements Parte that de were included tus in the textos text. originales Some of fueron them are incluidos en el analysis texto, algunos de and ellos son critics of análisis your friends y or creo que former merecen friends. Tell us tu... a little bit about Vos that hablas de tus biographical amigos y background, nos the gustaría saber un reception of the poco de este writings trasfondo by then. biográfico the y tus writing, like the escritos work, was en esa badly época. received, of Bueno, course. la verdad es que It was recibieron not mal what mis people escritos wanted. porque It's not
it did not look great over the couch in La the verdad es living que room. no It was se not veía what the art bien market wanted. en It un was sillón y against the grain estaba of contra a lot of el the art that had campo preceded it. de But, you mucho know, de lo if que lo había you're going precedido. to Entonces, si add something to the uno quiere conversation, agregar algo it a la should be something conversación, that entonces wasn't debería there. ser algo So, que no you estaba know, allí. the Por eso, portrait of Gertrude Stein by Picasso, el that any retrato good de Republican in Picasso America would love que it and have in hizo their y que dining room muchos was americanos hated by the republicanos equivalent lo people aman, when it was había painted. mucha gente que lo So, odiaba you know, you mientras have estaba to siendo pintado. realize Entonces that, hay que darse cuenta de que what the artist has to do is lo que really el artista question the tiene que nature of hacer art. es That's cuestionar la essentially misma naturaleza del the arte, es decir, creative role, esencialmente not make tiene another que new tener un word rol creativo, no crear within una an nueva existing obra idea of what dentro art de is, una which is idea fine, existente del but arte, that's, lo cual está bien, pero shall we say, a lesser es accomplishment than como changing the idea que of art. un logro menor And porque changing it in no a cambia way la idea which, del arte. Entonces, readjusts cambiar it el for the arte es living como in the reajustarlo present. para la existencia When en we el walk into a presente. museum Entonces, and we a see a medida work que that has entramos al power, museo, vemos una obra de it's because arte it's authentic. linda que nos llama la It was atención, es made at porque a es time auténtica, and it fue hecha reflects en un the momento y authenticity refleja of la lives lived at autenticidad a certain moment. de lo que se vivió And en una if you do época work now that determinada. looks like something that was done a long Si time ahora ago, vemos algo what do you que have? se hizo hace You mucho can't tiempo, ¿qué have that, tenemos? can you? Tenemos And esto, tenemos aquello. all the work Entonces, that is in a way problematic and difficult, and that's what my show at the el Brooklyn Museum, mundo, she yo was estaba en sort el of skimming museo through, en Brooklyn, was having a y look todo esto se at trataba de mirar how the political life cómo between la vida política our cultural forms of life, entre, really. entre la cultura And forma, that show de hecho, was, nuestra vida. It was effective for that. Esto you fue know. efectivo, For de the hecho. first time in my Por career, primera I vez en mi left carrera the, dejé the area of el sort of área rarefied and experimental de lo art, raro, and I del found arte myself, experimental, y you me know, on encontré CNN being interviewed in newspaper cuando articles me in the Times, full pages in entrevistaban the New York Times, all that, en el New because York Times o lo que fuera. people's eyes were open Veo about que la gente what tenía art los has done, that all the ojos abiertos en texture cuanto a lo of que era problematicity, el all the arte, things los that made gestos problems y la in our history problemática are de the todas ones las cosas that are que part of the son un most important problema part en of our nuestra history. vida. Y esto es And you parte de go nuestra through that historia. show and you Entonces saw, and uno I could just va go a to the través Brooklyn de Museum and esto pull y things out of the ve basement y and put saca together a cosas show del from just what they depósito had. y empieza a construir That desde lo que revealed tiene. all that about the Entonces nature esto of revelaba nature of algo art. de la naturaleza del So arte. for that, I was happy for Entonces it. It estaba was a muy job well contento done, por so I was eso. proud, Fue un trabajo que hice quite bien. frankly. I did something similar También before hice algo similar antes. On Wittgenstein, I did for the city of Vienna, En la the Centennial ciudad de Exhibition Viena, at the Vienna Secession, to look at para poder the mirar Wittgenstein relation to art. la relación con el arte. And then that went to the Palais de Beaux-Arts in Brussels. Y después fui a And it Bruselas got larger there. But that a was una sort of a muestra un warm-up poco to más doing the grande, pero Brooklyn, esto the era Brooklyn como show. un calentamiento para One poder was called llegar The a Play of the Brooklyn. Unsayable, and the Uno other was era lo called que no se The podía Play of decir, the se llamaba lo que no Unmentionable. se decía, lo que And no se it had podía to do with mencionar, all se those llamaba la things otra. Y that tenía made que ver con todas problems estas cosas in que our generaban history, problemas en and nuestra we historia learned so much from. y de lo cual aprendimos tanto. Se podría pensar, ¿y qué, algo en relación a lo que dijo Rock antes, cuando presentaba el libro, ¿no? ¿Cómo ves el arte conceptual actual que está un poco como que se hubiera institucionalizado como un estilo? Rock lo mencionó. Ahora como si se hubiera, ¿no? Hay algo. Well, yes, but that's what Sí, worked on. pero bueno, ese es el trabajo que se ha hecho a nivel institución. If you have Si uno painting on the tiene wall, una pintura en la pared y ves algo pintado en la superficie, es distinto a la pintura en la pared. Es algo que tiene que ver con una ventana a otro mundo, a otro espacio. Y durante mucho tiempo fue de cierta manera, fue algo obligado, pero cuando uno empieza a poder desmenuzar ciertos aspectos,
En algunos casos, la mayoría de ustedes, quizás no todos, empiezan a escuchar sonidos. Y lo que sucedió fue que cuando Jasper John pintó una bandera, no había algo claro si eso era una bandera que estaba en cierto lugar del espacio o era una bandera que estaba en otro extremo y si era un objeto. Y entonces Frank Stella hizo ciertas pinturas que tenían que ver con objetos en ciertos lugares. No había espacio para otra cosa. Entonces, ciertas formas que se han estado haciendo durante siglos y a la vez se hacían algunos objetos metálicos y que a la vez se generaron ciertas problemáticas. Lo próximo que tenemos es, bueno, trabajamos en una sala y yo trabajaba en la arquitectura o otro tipo de nivel. Trabajé con información. Famosamente alguien preguntó con quién trabajaba, ya al final de los 60, y yo trabajaba con las relaciones, entre las relaciones. No quise clarificar y explicar nada, pero era una forma de decirlo. Volviendo a la antología, decinos un poco sobre tu experiencia como el editor norteamericano de arte y lenguaje, sobre el tema de articular la narrativa en un momento complejo, ese contexto por la teoría francesa. Pero el idioma odiaba todo eso y yo estaba interesado porque volvía al colegio y yo dije, necesito entender qué está pasando a un nivel mucho más macro. Y ciertos tipos de antropología, estudié eso, entonces pude encontrar. Entonces en ese momento era un hombre blanco que estaba eurocéntrico de Estados Unidos, pero también no sabía cuándo iba a terminar esa cultura y cuándo iba a comenzar otra. Entonces pasé tiempo en una zona de Perú, en la selva amazónica. No era, bueno, sería tonto pensar de que iba a tratar de decir, bueno, yo puedo ingresar en esa zona, pero estaba haciendo ese trabajo y pasé tiempo en ese lugar, pasé tiempo con los aborígenes y estaba también en Springs en primavera en Australia y estaba trabajando con gente, había estado en una zona por 4 años. Y fue en algún punto algo bastante que me generaba bastante miedo confrontar, pero fue algo que yo agradezco haber experimentado. Era un trabajo de campo, pero nunca me hubiese vuelto un antropólogo. Yo necesitaba como artista percibir y experimentar eso, y fue algo útil. Pero de todas formas fui a la Regis School y también para poder obtener cierta comprensión y poder reconsiderar la idea de antropología. Y fue algo útil. Y después de toda esa época, lo que llegó, porque había estado haciendo investigaciones, la parte antropológica de todo ese trabajo, por esa razón. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Lo tenemos acá a él y queríamos abrir, que está todas las dudas que hay, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Dale. Ahí está. Sí. Hello.
Good evening. I have a Hola. question because Buenas noches. Tengo. I don't see you. I don't see you. It's not your first No time es in Argentina. la so, primera vez que usted viene a Argentina, Can entonces you raise your hand? I don't know who's talking. podés levantar la mano. No sé quién me está hablando. By the Acá post. estoy. Okay. Ah, cerca del poste. Oh, there you are. Ahí estás. Are those lights really necessary? Yeah. ¿Esas luces son realmente necesarias? Thank you. Bueno, It's se a small acerca. question, Es but, una pequeña pregunta, pero You're getting closer. se va acercando. no. Hello. Hola. It's a small question because I Es know una that pequeña it's not your pregunta. Sé first que time no in es su Argentina. primera vez en No. Argentina. And, I would like to ask you if Y you me could, gustaría comment, preguntarle si puede make a comentar short o comment on contarnos your, algo first trip to, I sobre think, su first trip to primer Buenos Aires viaje and a your Buenos exhibition Aires in, y su in the exhibición beginning of the 70s. a CAYC. principios del Yes, George 70. Bluesberg. Yes. Well, it began a little before that Esto because empezó un poco antes de at my los school 70 in New York, porque en mi Borges was universidad on his way to give a very Borges famous lecture at Harvard. estaba And he stopped in my art camino a school. Harvard and y to give a frenó lecture. en mi And universidad para dar To una my great charla fortune, y the school had a tuve la tradition suerte of de que inviting la a escuela student tuviera la to have tradición lunch de with the invitar speaker. a un And I was estudiante a chosen to have lunch conversar with con Borges. So just the two of us. el artista. Entonces tuve la He wasn't suerte de completely charlar con blind, at least I Borges. didn't Él feel todavía he no was, estaba but, ciego, I had to help during the lunch, of pero course. sí tuve que ayudarlo un But poco wow, durante el it was, almuerzo. Pero la verdad es que I had just fue, read Labyrinth. It was la the verdad es first que English, fue I believe, at increíble. least to my knowledge, Había the leído el first Aleph translation y of a collection of la his primera writing. traducción, de hecho, de uno de And sus it had a escritos. great impact Y on me. esto tuvo un gran And so impacto I en was mí. really excited Entonces, to meet with him, and we la verdad es que estaba talked about realmente all kinds entusiasmado. of Hablamos things. It was de very much, distintos tipos de I don't know cosas. if any Y if fue, you're familiar with a yo no French sé si está novelist by the name of Alain familiarizado Robbe-Grillet. con He wrote Ana The Laure Erasers Cruyer, and una novela several other francesa books. The lunch was que a tiene little otros. bit like a Bueno, chapter la verdad es of que Robbe-Grillet. We got into this el strange almuerzo thing fue una of especie de describing un the capítulo de food. esa It had to- novela came out of the porque course la of his comida vision problems, but venía it de took on another algunos kind of problemas, way. pero And, hablamos de it otros was very temas amusing y and la verdad es que really, estuvo muy divertido y a great experience. fue realmente una gran experiencia. That stayed with me. Después, And then Glusberg made contact, invited me Glusberg to me Buenos Aires contactó, to me do invitó a Buenos a little Aires survey a of my hacer work una because I was investigación too young sobre and new to mi trabajo do para que la retrospective, but gente it was just a lo survey of viera. things Y I was doing, and eran cosas que yo estaba trabajando, en las que yo estaba trabajando. he did a lot of very important things, and Hizo esto, I entre have otras the cosas muy feeling that importantes, y he yo maybe is sentía beginning to be que appreciated. There was quizás él many times estaba he was not. apreciando todo lo que He yo was estaba probably seen haciendo, much more as a quizás self-promoter and estaba blah, blah, viendo blah. mucho But más como what he un brought promotor here, o algo I así, think, pero lo que él was, traía a Buenos something very Aires creo valuable que about era what algo people were muy thinking about in other places. con mucho valor And, sobre la gente de had otros to have lugares had y effect. tenía que Then he tener un invited me, efecto. Después me So he invitó invited me for that, and then Ruth Benzacar invited y me después to do an Ruth exhibition Carr me invitó in a una her gallery, which exhibición en su happened to be, as galería I was que told, where fue, I como said goodbye to dije, Argentina, essentially. cuando dije And so chau a la I Argentina, did a show dedicated entonces to Borges hice una on the- exhibición to the dedicada a Aleph. Borges y And, después a the community at that time, la comunidad of his de friends, esa and época, all de came sus out to embrace my amigos show, que and Maria vinieron, Kodama, his widow, estuvieron wrote a en wonderful text in en the mi catalog show that y Ruth, published. escribieron un gran título. Then I came back after Después that volví for another Glusberg invitation para when he was at para the otra National invitación Gallery. que hizo The first Glusberger Biennale y of, fue la of, primera Buenos Bienal de Aires, hecho en Buenos of which, Aires, I won the grand prize, which en la cual yo didn't gané un consist of premio. anything. No Y trophy, no no tenía certificate, ni un trofeo ni un nothing I certificado, could no sé en qué hang on my consistía ese wall and premio. point at. Era But that's okay. solamente But I was happy to know that I el won the premio, grand pero bueno, prize. estaba, No money estaba either, of contento course. de haberlo ganado igual. And they never gave the work back. I'm still waiting for it now, 20 Y years. bueno, ahora But sigo esperándolo those todavía. details Pero aside, bueno, you estas know, dos veces, art, believe it or not, art is not aunque no about lo crean, money. el arte You no need se it to trata make it, del dinero. you need it to have it,
tenés but que that's really, hacer dinero, tenés que a metaphor tenerlo, for pero how one esta es should una approach life. metáfora para need it cómo for vivir practical la reasons, vida. Uno but lo it's not- necesita para razones money is prácticas, not pero content. no es And I think imprescindible. under the veleno Y of debajo corporate culture, de toda la people, young cultura people are thinking more corporativa, and la more gente that everything is joven about piensa money. cada vez más que Well, todo se trata del materialismo nothing y is el about dinero, money. pero no, It's las just cosas needed no son very sobre badly, that's all. el dinero, lo But it's not about necesitamos, that. pero no todo es It's an sobre important eso. distinction. Hay una diferencia muy Forgive my importante. moralizing. Yeah. Bueno, perdón por estar moralizando y Después de la performance que le hicimos hacer la última que preguntó, no me extraña que me salgan preguntas. I really want to ask a question, but I don't want to sound naive. Well, there's a quiero possibility. hacer una Only- pregunta, it's pero only a no quiero theoretical ser one. Maybe I ingenua. answered all the Bueno, questions. quizás sea algo It's just a teórico, very, quizás very ya simple respondí todo. question, No, es una pregunta because I'm interested simple to porque la see, verdad es que me how do interesa you feel saber about cómo people te using sentís the con el hecho de que conceptual arts la gente loosely to describe any use el unconventional término Well, de yeah. arte Not conceptualista necessarily para questioning hablar the idea of muy a la ligera de la Well, idea you know del what's arte amusing en for sí. me, and ¿Sabes lo also que me a point of parece pride, is that, como well, gracioso? when I did it, El hecho de que because it cuando was yo so lo hice unusual, I guess, era tan I inusual gave it en this- esa época gave que this name conceptual art. There was some yo hablé things del like, arte conceptual y había a painter cosas named Larry Poons como that, some very old-fashioned Paint critics and called Mary conceptual Pooms, painting. que Whatever. son But that's about as pinturas close as we got. conceptualistas, pero And then there como was sea, eran something cosas that, que había ahí. Fluxus, Era came up with, algo con lo que Flexis concept había art, but it had really nothing venido to a do with anything concentrar, called pero no that tenía nada que ver afterwards. con But the work was llamar there. de nuevo, But, pero la but palabra estaba ahí. for me it was the best Para way mí of- era la mejor of forma creating de an area in crear which un área en la this cual kind of este process tipo of de making art proceso could de happen hacer el and arte give itself podía some pasar legitimacy, y se le podía right? dar algo de Because it was legitimidad, not well porque received, certainly no among era the algo que dealers, habíamos certainly recibido among the establishment New York art world. en nuestro You know, mundo. it's, Entonces, remember, if you look at art history, recuerden, si Marcel vemos Duchamp nuestra had historia, the vamos greatest a ver que influence yo in the tuvo 20th una century. gran influencia en el Look at his siglo prices XX. compared to Picasso's. Miren sus I mean, the worst pinturas 50s comparadas a las de Picasso Picasso goes y far more las de than the most Picasso important van Duchamp. mucho más So, allá de las art de history, if Duchamp. you want, by Entonces, the way, if you want la to buy a historia, Picasso, y si uno now, I quiere don't know comprar about un you, but Picasso if I would hoy, have yo analytic lo cubist painting, compraría, pero that would be what I would want to have. Well, those el que me are gustaría one of the more comprar es cheaper el de los paintings. It's the cubículos, big pero blue figurative paintings that en look like estas art by the pinturas wealthy people who que don't know se much ven about art. And so that's where the market is. como The market arte, just reflects es lo que what se people trata, wanna de lo buy, que se trata right? el mercado. El mercado So, refleja lo que la gente quiere comprar. no question that Entonces, if Duchamp sells for so little, no although hay he's so duda de important, que él quería then, of vender course, porque era what importante. is poor conceptual art? What chance do we have? Pero en cuanto al In fact, I arte took it as a conceptual, ¿qué great, chance you've all probably heard of tenemos? Saatchi. Seguramente He escuchaste was sobre collecting, Versace, and when he que got estaba to conceptual, he coleccionando got to me, cosas y and people like me. él se me He hopped acercó, over, estuvo didn't con buy gente any, como and went yo, on to no compró nada, neo-conceptualism, pero anything that looked quizás no le trendy iba el arte and had nice colors conceptualista, and looked great entonces over the sofa. estaba todo That's con fine, lindos colores, you know. estuvimos en el sillón, I mean, o sea, as está I todo said when I bien, was como les very young, dije, and I cuando yo era regretted it, joven y at the después me beginning of the month arrepentí many times, but I said I'd muchas rather be right veces, than rich. la verdad es que me So that's gustaría what I was. tener I la did it. razón As y Jung estar en lo said, correcto be antes careful you que don't ser get what you rico. want. Tengan So, cuidado that's porque all. muchas veces uno obtiene lo que quiere. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Estamos terminados. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias entonces. Listo. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias, Rob. Y bueno, vamos a tener el libro en breve. Gracias.